Quiero también agradecer la presencia de Diana Mendoza, la hija de Oscar Mendoza, que está presente aquí con nosotros. El presidente, aquí, nuevamente el presidente. Bueno, vamos los aplausos. Sí, la verdad que gracias Adrián, gracias a ustedes por el esfuerzo que están haciendo, están un poco retrasados, pero muchas gracias por la selección y creo que, como dijo una vez nuestra querida Berta Rojas, el aplauso es el cariño de la gente, ¿no? Así que se nota que los quieren. Quiero saludar a las instituciones de San Martín que están presentes. A Jorge y a la Rosa del Centro Iturbeño, que están por ahí. A Hortensia Ábalo, que acaba de llegar de la Escuela de Asociación Cultural, muchas gracias. A José Farina, que está por ahí del Argentino Paraguayo, también muchas gracias por estar presente aquí con nosotros en este evento de Día de la Radio. Y quiero saludar también, y la invito, a Cecilia Ábalos, y le quiero contar cómo viene esto. Allá por el 2019, cuando me tocaba, fui elegido para ser presidente, quise, y de hecho me reuní con Carlito Pera, intentamos de alguna manera traerlo, pudimos lograr un precio, venía con toda su familia, un montón de problemas, pero lo pudimos llegar a ordenar, y después en pandemia falleció. Y no lo pudimos hacer. Y desde aquel tiempo que yo busco a alguien que cuente chistes. Y como guardé este espacio, donde siempre se le permite un lugar a los nuevos artistas, aquí hay una artista, Cecilia Ábalos, referente de LEPA. Muchas gracias por aceptar esto y bueno, te dejo en tu media los chistes. Gracias, buen día familia, buen día maestro Juan. Pido disculpas a mis hermanos argentinos que voy a contar chistes de cacique guaraní, contado por mi papá de 93 años, así que voy a contar, espero que les guste, porque ya gracias a una guaraní ya era, ahora castellano, porque para mejor y que tu duda. Así que les voy a contar lo poco que sé. No sé un montón de chistes así, pero algunos que me quedó grabado en la cabeza. Así que empiezo así, me emociona un poco. Bueno, resulta ser que hoy la cacique, a joven escala y trabajo la cacique, o becamos escala y trabajo, pero otro papel de distancia, y se creía otro para y trabajo. Bueno, un tío y contratado, más por la cacique ya. Enseguida mi familia estamos ya de la patrona, de la integrante de la familia. Bueno, pues yo tenía preso el patrón. Cacique ya hacen de la estancia preso. Bueno, pues voy a ir con la estancia. Ay, supe la cacique el patrón. El patrón dice la rico. Ay, eso no es patrón. A la rico cocosé eso. Está ahí con platabaco, está ahí con animal, está ahí con oro, está ahí con luz. Vea que se la rico. Ay, eso es cacique. Va a echar a tener economía. A mí me pide coge y chévere, qué rico, que esto es cacique. Bueno, no vale la verde, no vale la verde porque veo que hay chicos. No vale la verde. Entonces es más o menos. Más o menos 4 kilos me gusta la harina. Así que la verde aquí me sale para la mujer. No, bueno, otro cacique. Cacique, o sea, que te cuya cara ahí la creía. Cuidado. Joder, por animal nos ha botado muy cujina. La cuya cara ahí muy, la creía 40 grados de calor. Ay, hasta muy buena ese animal. A toparme de arroyo, a yajuta. Bueno, pero otro para que la luna puxaba. A yajuta, a ver, mañana van a bater la impulpa uno pero. Bueno, la impulpa, mamá, vea su pe. Ya no sabe, el maestro era, o una, ya le ves, el maestro era. Aunque, hoy antes de la noche, oye, cacique, como mañana, ese era. Ay, sube la muñeca ahí. Va, cacique, la hija, se aleja, se queda y el teatro la tatuó. Ay, su cacique, ay, ya va a ver ahora y yo veía bella nunca. Cecilia de Campé, ya por 38 años, a tu abuela argentina, ¿ves? Esta vez voy a llevar
con muchas circunstancias, si numerose, a 6 adoptados. O era que nos hay algunos en el grupo, se sirve la idea. Y aún así, cada caminan de ese membro hasta pueblo, ve. Argentina, para no ve. Pues ya puedo adoptarse la ceñita. Somos 18 familias numerosas. Haciendo la IA con APE. Aunque si tú vas a hablar de cerebro y no, pero se la chiste, aunque se la aprende mi hija, aunque se me puede ver. Tengo 2 hijos maravillosos. Un nietito de 1 añito, entonces, aunque voy a subir por ahí, se me ocurre, hijo de puta, que abuelo. Bueno, Jaube, otro gato, o por acá, o por el almacén, o hay volado 1 año Jaube, o por el almacén de ahí, la cara del almacén de Don Juan abrió la galleta, eso. Ay, de Don Juan. A la galleta 10.000, a la galleta 5.000, eso. Galleta, eso. Esta no aprendía, pero se me iba allá a aprenderlas a él. Bueno, aunque usted también otro chiste más. Bueno, pareja de cachique. No hay trabajo, y pues como, no hay por te fuera. Hay de cuña misma, abajo, ya le coge ventaja entero para que ve. Ahora jugará la cachique, la cuña. No se ojo. No hay la cartera y lo pone a ojo. Ahora al día siguiente, bueno, de heladera y ya ve. Ay, se le mena, cachique, muy de esto payo. A lo que arriba ve eso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Jaupé, la misma cosa, segundo día, no llamó. O llamó, oye, maquilla para cachique, oye. Bueno, al día siguiente, ojeo de lavarropa. Bueno, muy bien, te haga cachique, no es eso. A lo que arriba ve eso. Bueno, tercer día, oye, más abajo, cachique. Tú la ventaja, o que o botazo. Ay, sube la indena la cachique. Cachique, ellos es por aquel de talonario porque os cañan de tele, ellos. Una más, la última. Bueno, resulta ser que cortito. Cachique con problemas me metí. Bueno, a la celular con problemas me yo crea. Bueno, a pareja cachique, como a la mena, bajo chapo. Ay, supe, ojo la chaco, pero acá 15 de oro. Bueno, aunque vengo, supe, ojo, yo también hago trabajo, ahí supe, cachique, la gente coge, cachique, anagua, geovela, se trabajo, lo avisata, eso, bueno, una cachique, una la patragana lleva la sombrero y la ciudad. Bueno, aunque cachique, ahora avisar a la gente coge, supe, cachique, amajena de trabajo, aprende como ella pone eso. Ella pone una tupi así de sombrero, no te hago el paila de ella pone. Bueno, muchas gracias. Y se renuevan los aplausos para Cecilia Ábalos, ahí también su reconocimiento por su participación. Así que, de paso, también seguimos agradeciendo a los que se adhieren a este evento. Rodolfo Arzamendia, Zoraida Brites. Así que gracias a todos. Así que arriba nuestro idioma guaraní, nuestra cultura, todo. Arriba siempre. Gracias. Julio Castañeda, Leonardo Tazú, Wilfrido Alderete, Deidamía Brites, Pascual Comejo, Herminia Brites, José Soto Santander, Verónica Candia y Matilde Prieto. También felicita por los 30 aniversarios del Día Nacional de la Guarania las siguientes personas: Guillermo Aguilar, señora María Villate, promotora de eventos, la vicepresidenta del Grupo Residente de Ilunduruzú, Ofelia Zárate, Shakira Paraguaya, Sunila Silva, el señor Eladio Torres, Grupo Solidario Anaí de Estela Maripera y colaboradores, y también quien les habla, Blanca Liliana Mazaco.